Buenas, 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 buenas. ¿Todo bien? ¿Cómo anda, pueblo? Una vez más en un nuevo video de Por si no lo sabías. Y hoy te voy a contar algunos datos curiosos sobre la ciudad libre de Cristiania. Pero antes, el pedido de siempre, por favor, copate y dale un like al vídeo y suscríbete si aún no estás suscrito. En Dinamarca, país vikingo, el vikingo, dentro de su capital, Copenhagen, hay un barrio muy distinto a los demás. Su nombre es Christiania. 500 gevär i Christiania. Jag lovar och svär i Christiania. El Provo, que es una abreviatura de provocation, provocación, fue un movimiento nacido en Holanda de contracultura, o sea, tipo anarquistas en contra de las formas sociales establecidas. Gracias a este movimiento es que Holanda se convirtió hoy por hoy en lo que es. Por ejemplo, la venta y el consumo legal de marihuana. Una de las campañas más famosas del Provo fue la llamada bicicletas blancas, en contra de la contaminación de los vehículos. ¿Pero por qué te estoy hablando de todo esto? Volvamos a Dinamarca. En el verano del 98, en el verano del año 1971, en su capital, Copenhagen, un grupo de hippies, ecologistas y anarquistas junto a sus familias e incitados por el movimiento Provo, y ahí la relación, ocuparon unos terrenos militares abandonados y ahí mismo fundaron Christiania, la ciudad libre, autoproclamada independiente del Estado danés. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre. Esta ciudad, aunque queda en Dinamarca, al ser independiente no se rige por sus reglas. Es autogobernada por sus mismos habitantes, tienen sus propias reglas y hasta su propia bandera. Viven alrededor de 900 personas, entre ellos muchos de los que la fundaron. Al no formar parte de Dinamarca, tampoco forma parte de la Unión Europea. Entonces, cuando estás dentro de Christiania y estás saliendo, te topás con un cartel que dice "Bienvenidos a la Unión Europea". Sé que es una boludez de marca cañón, pero obviamente no me contuve e hice el jueguito de "Estoy en Europa, me fui de Europa. Estoy en Europa, me fui". Dentro de Christiania, además de sus viviendas, bares, un lago, centros culturales, kiosquitos donde puedes hacer trueque de ropa, por ejemplo, está la famosa calle Pusher, que es una calle que vende cannabis y todos sus tipos de derivados. Es súper curioso porque en Dinamarca las drogas no están legalizadas, son totalmente prohibidas, pero en Christiania, si vas a Pusher Street, ahí podés comprar todo lo que quieras y después dentro de la ciudad podés fumar libremente de manera legal y sin problemas. Solo las drogas blandas, porque las drogas fuertes como heroína o cocaína, esas sí están prohibidas. Otra de las prohibiciones es la de sacar fotos, sobre todo en Pusher Street, porque si te quedas registrado o te identifican vendiendo o consumiendo cannabis, fuera de Christiania, ahí sí puedes tener problemas con la ley. I am the law. También está prohibido vender o comprar casas. Todas pertenecen a la comunidad. Si vivís ahí, pagás un alquiler según el espacio que tengas y toda esa plata va a un fondo en común para Christiania. Ponele que la casa la construiste vos y te querés ir, paila. Está prohibido venderla. No existe la propiedad privada. Tampoco podés irte y dejar tu casa por más de 6 meses porque te la ocupan. Otra prohibición es la de los coches. Al final el videito era de la ciudad libre y me la pasé hablando de prohibición en prohibición. Siguiendo con las ideologías del movimiento Provo, en contra de la contaminación por causa de los vehículos, en Christiania solo se permite el uso de bicicletas. Bicycle, bicycle, bicycle. Y hablando de bicicletas, un dato curioso, que dentro de Christiania se inventó este modelo de bicicletas, llamado Christiania Bike. Fueron furor y aún lo siguen siendo, sobre todo si tenés hijos y querés llevarlos a pasear. Último dato, por si no lo sabías, es el de un artista que tal vez no lo conoces de nombre, pero seguro escuchaste una de sus canciones, como por ejemplo esta.
Su nombre es Lucas Graham y es el artista más famoso oriundo de Cristiania. Ahora sí me despido y te recomiendo, si vas a Copenhague, no puedes dejar de visitar Cristiania. Además, tomar algo o comer allá adentro es mucho más barato que en cualquier otra parte por el hecho de que no pagan impuestos. Bueno, gente, muchísimas gracias, millones de gracias con todo mi corazón y nos vemos en el próximo video.